Bien, buenas tardes, mi nombre es Omar Paz, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, de Ingeniería de Software, el cuarto semestre. En esta oportunidad voy a hacer la exposición para estructura de datos, donde voy a explicar cuatro temas muy importantes, que son pilas, colas, árboles y grafos. Estos temas son bastante importantes como estructura de datos y son bastante usados en la programación. En esta oportunidad, pues, eh, realicé una presentación en donde explicaré teóricamente cada uno de estos temas y también pues realizaré una práctica o pequeño ejemplo con respecto a esa teoría para poder comprender un poco mejor este tema, y la práctica va a ser orientada hacia el lenguaje de programación Java. Entonces el primer tema sería pilas, ya que digamos cada uno de estos temas, por decirlo de alguna forma, tiene un orden, digamos, a nivel de dificultad o a nivel de, sí, como de densidad. Así que pues vamos a empezar desde los temas de pronto más sencillos hasta el tema más complejo. Las pilas, pues como su definición lo menciona, es un conjunto de elementos los cuales solo se puede hacer, insertar o eliminar por un solo extremo. Lo que quiere decir es que es un conjunto de datos que se apilan uno a otro, me pongo uno encima de otro, como su nombre lo dice, son pilas de datos. Y el último dato es el dato que se va a obtener de estas pilas, ¿sí? Que básicamente es la filosofía de este tipo de datos, nuestra estructura de datos, que se llama LIFO por sus siglas en inglés, que serían last in, first out. ¿Sí? El último en entrar es el primero en salir, como les explicaba. El último dato en ingresarse es el primer dato que saldrá de esta pila de datos. ¿Correcto? Para esta estructura, para estas estructuras de datos, no sé, listo. Eh, Estas estructuras de datos en Java pues utilizan una clase llamada stack. Esta clase lo que me facilita pues es utilizar ciertos métodos que ya están hechos o ya están predefinidos para trabajar estas estructuras de datos. ¿Cuáles son estos métodos? Son pop, pick, push y empty. Cada uno de estos tiene una funcionalidad diferente. Pop, por ejemplo, me ayuda a eliminar el último elemento ingresado a la pila. Pick me ayuda a obtener el último elemento ingresado en la pila. Push me ayuda a ingresar un nuevo elemento de dato a la pila. Y empty me ayuda a verificar si la pila está vacía o tiene datos. ¿Sí? Es un booleano que me va a arrojar un dato de tipo true o false. ¿Sí? Listo. Entonces, si nos vamos a la parte eh, práctica, acá como lo podemos observar, trabajando con el IDE de NetBeans, abro acá el proyecto de pilas, perdón, el paquete de pilas en la clase principal, y acá básicamente lo que hice fue importar, como lo mencionaba, el paquete útil, eh, la, la clase stack, ¿sí? Importo esta librería y ella ya me aporta, digamos, que los métodos que necesito para trabajar con pilas. ¿Sí? Simplemente creo un nuevo objeto de tipo pila, perdón, de tipo stack llamado pila, y agrego a este unos datos por medio de un ciclo for. No es necesario hacerlo por un ciclo for, lo hice por un ciclo for para hacerlo de una manera rápida y sencilla. Se puede ingresar uno a uno los datos también, o se podría hacer por un arreglo también, en fin. Por el momento lo hice ingresando 5 datos por medio de este ciclo de for, y en donde utilizo acá por ejemplo el método de push, donde estoy ingresando el número de datos
según lo organizo acá en el ciclo for. ¿Listo? Una vez, como decía, push es para ingresar un dato. Una vez hecho esto, pues utilizo la impresión por consola, le agrego un texto de compañía para el resultado y gracias al método pick puedo obtener el último dato ingresado en la pila, ¿correcto? Entonces, si yo imprimo este programa, me va a decir el último elemento ingresado fue el 5, ya que pues el último dato que va a ingresar el ciclo es 5, ¿sí? Porque me va a ingresar de uno en uno el número hasta que sea menor o igual a 5. ¿Listo? Pero si yo quisiera, por ejemplo, ingresar aparte de eso un dato, aparte de ese ciclo de flujo, vamos a ingresar un dato, puede que no sea numérico, puede ser módulo 3 y ejecutamos el programa. Va a decir que el último elemento ingresado fue módulo 3. ¿Listo? Entonces siempre me va a obtener el último dato que ingreso gracias a los métodos que utilizan las pilas. ¿Listo? Las pilas de datos. También podemos utilizar otro método que nos proporciona la clase stack, que sería top, que nos ayuda a eliminar el último elemento de esa lista, perdón, de esa fila. Y de nuevo sería nuestro último elemento, el 5, ya que nuestro último elemento o el último elemento que ya habíamos ingresado, que era módulo 3, lo eliminamos con este método. ¿Listo? Para utilizar el método empty, para saber si nuestra pila tiene datos o no, lo que hacemos es acá comprobarlo utilizando en vez de pick empty, guardamos y ejecutamos y nos damos cuenta que nos da false, ya que nuestra pila sí contiene datos. ¿Listo? Esa es básicamente la práctica con respecto a pilas. Teniendo en cuenta que este software que estoy usando para la grabación no me permite más de 15 minutos, voy a hacer 2 o 3 videos con respecto a cuánto me demore acá con cada uno de los temas. ¿Listo? Bueno, entonces dice que voy acá con pilas. Ahora vamos con colas, ¿sí? Que básicamente es algo relativamente similar a las pilas, pero pues la teoría dice algo así: es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción se realiza por un externo y la operación de extracción por el otro. Perdón. Tiene una ideología de datos similar o trabaja también similar a las listas enlazadas, ¿sí? Que también estaba dentro del módulo anterior, las listas enlazadas, y que también son estructuras de datos. En Java pues trabajan muy de la mano y aunque tienen una filosofía diferente, por ejemplo, a las pilas, ya que la anterior era LIFO, esta es FIFO, que por sus siglas en inglés significa First In, First Out, o sea, el primero en entrar es el primero en salir. El primer dato que yo voy a ingresar es el primer dato que va a tener salida o impresión dentro de mi programa, ¿sí? Este también utiliza ciertos métodos y una clase que es la misma clase de linked list, o sea, listas enlazadas, y utiliza dos métodos dentro de ellas, que es offer y pull. Estos dos métodos cada uno tiene una funcionalidad diferente. Offer me sirve para ingresar o insertar un nuevo dato y pull me sirve para ir eliminando y
tener el dato. ¿Listo? Perdón, para obtener el dato. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos hacia la parte de NetBeans. Acá le cerramos esto y limpiamos consola. Acá en colas, el archivo. En colas, ingresé o inserté los datos de la misma forma, de forma muy similar al anterior ejercicio, utilizando también acá la clase o importando la clase de linked list. Y acá creando un nuevo objeto, linked list, llamado cola, donde ingreso unos datos por medio de un ciclo for también. Y con el método offer, que gracias a este método es que podemos insertar los datos. ¿Listo? Una vez tenemos eso, lo que hago es recorrer el ciclo por medio de while, donde voy a decirle que de estos elementos de cola me ejecute mientras que no sea nulo, ¿sí? Mientras sea diferente a nulo, o sea, mientras sea diferente a vacío la cola, me va a imprimir cada uno de los resultados, ¿sí? Y me los va a imprimir, obviamente, teniendo en cuenta la filosofía de las colas. El primero en entrar fue el primero en salir, es decir, me va a imprimir en orden los números del 1 al 10, teniendo en cuenta que el primero que se ingresa es el 1 y el último en ingresarse es el 10. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar el programa y me va a ejecutar efectivamente el primero en entrar fue 1 y el último fue el 10, y así me los mostró en la consola de NetBeans. Listo, esta es la parte de colas, básicamente, grandes rasgos con sus características. Vamos ahora con la parte de árboles. Los árboles, la teoría dice lo siguiente: los árboles son las estructuras de datos no lineales, entendiéndose por no lineales como estructuras que pueden tener no solamente un sucesor y un predecesor, sino varios enlaces sucesores o predecesores. Para el caso de árboles, cada elemento solo puede estar enlazado a un predecesor y sus sucesores. ¿Listo? Básicamente un árbol pues es una estructura de datos que, gracias a su forma estándar o ideal, que tiene forma de árbol por sus ramas de datos, es llamado árbol, ¿sí? Que tiene diferentes tipos o tres tipos más comunes, que son el árbol estándar o el árbol ideal, que tiene una estructura que ya más adelante vamos a ver, donde es homogénea y todos sus lados son iguales, ¿sí? Ya vamos a ver también porque un dato debe ir a un lado y el otro dato debe ir hacia el otro lado, teniendo en cuenta los árboles binarios, que pues básicamente son los que voy a explicar más a fondo. Los árboles de datos, pues como también lo dice acá, no son estructuras lineales, ya que no es una estructura como una pila, como una lista, no son así. O bueno, digamos que el tercer tipo de árbol sí sería muy similar a una lista, ya que sería inclinado solamente a un lado. Y el segundo, que ya te expliqué el primero, que es homogéneo. El segundo es cuando un árbol inclina más los tipos de datos hacia un lado que hacia el otro. ¿Listo? Voy a dejar este video hasta aquí, y en el próximo video voy a explicar el resto sobre árboles y árboles binarios.